Bien, ahora vamos a ver la derivada direccional o variación de cambio instantánea, pero cuando es máxima o mínima, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando la variación de cambio es máxima? ¿Dónde lo alcanza? Bien, recuerden que la derivada direccional es el producto escalar entre dos vectores, el gradiente y el vector unitario, ¿sí? Y para tener una idea, también la derivada direccional se puede escribir de la siguiente manera, ¿sí? Como el módulo del vector gradiente de f por el módulo del vector u, que es un vector unitario, por el coseno del ángulo que se forma entre los dos vectores. Vamos a ponerle phi. ¿Sí? Bien, recordemos que el vector u, el módulo de vector u, esto para tener un poco una idea de lo que es la teoría, ¿sí? Antes de hacer un ejercicio, es igual a 1. Si ocurre esto, ¿qué está pasando? Está pasando que este producto, esta derivada direccional, mirada de esta forma, ¿sí? Vamos a poner antes de calcular el valor u, quiero, si esto vale 1, ¿qué me va a quedar? De f de u, me va a quedar de f de u, me va a quedar, acá es de f mayúscula, acá sustituyo, como digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Sustituir, vamos a sustituir, para simplemente darnos cuenta de lo que es el módulo de u. Vamos a poner que el módulo de u, ¿cuánto dijimos que valía? Vale 1. Si eso ocurre, nos queda la siguiente expresión. Bueno, acá no está tirando nada, porque hay algo que nos impide resolver de esta manera. Pero está claro que yo quiero sustituir este diferencial de u, este módulo de u por 1. ¿Sí? Bueno, es un capricho que quiero hacer, simplemente quiero ver, pero para que quede más esta igualdad, no, tampoco lo sustituye, pero bueno, a ver, déjenme ver. De u, acá está doble definido, ¿sí? Por eso debe estar tomando cuál de los dos de u es, ¿sí? Seguramente si yo saco este, ahí me estaría corrigiendo, no, tampoco. Hay algún programa, el programa está confundiendo algún tipo de resolución, por eso no lo está haciendo, ¿sí? Pero no vamos a perder tiempo en esto y directamente podemos poner lo que es de u. Simplemente esto para la teoría, ¿sí? Lo voy a hacer teóricamente, en la parte de la teoría. Bueno, si yo reemplazo el módulo de u por 1, me va a quedar de u f, me va a quedar igual al módulo del gradiente de f de xy, ¿sí? Me queda por el coseno del ángulo formado que dijimos que era phi entre los dos vectores. Bien, ahora bien, ¿cuándo va a ser máximo esto? Este término de f de u va a ser máximo de u uf toma el valor máximo cuando el coseno del ángulo phi
El coseno, no le puse coseno. No me lo está tomando. Bueno, no importa. Lo escribo. El coseno del ángulo phi es igual a ¿cuánto? Es igual a 1. Cuando el coseno de phi es igual a 1, ese valor es el máximo. Recordemos que el coseno de phi, lo voy a anotar acá para tener, el coseno de phi varía entre menos 1 y 1. ¿Sí? Recordemos que los valores del coseno varían entre menos 1 y 1. Va a ser el valor máximo cuando tome el valor 1. ¿Cuándo es esta condición? ¿Cuándo se cumple esta condición? Se cumple esa condición, se cumple cuando el ángulo es igual a 0. Cuando es igual a 0 vale 1. ¿Sí? Vamos a probar. Coseno del ángulo phi, lo analizo, acá simplemente voy a probar, me va a dar coseno, por supuesto, ¿no? ¿Qué pasa si phi es igual a 1? Perdón, sería 0. A 0 debería dar 1, por supuesto, ¿sí? Ahí lo dejamos demostrado de esta forma, ¿no? Si no con la calculadora, que lo está haciendo con papel, ya lo prueba con la calculadora o ya lo sabe, por supuesto a esta altura creo que lo debería saber, si no estaría viendo estos videos. Bueno, ahí se daría el valor máximo. Por lo tanto, ya tenemos otro dato más en la derivada direccional. Si el coseno vale 1 de la derivada direccional, ¿cómo no va a quedar la derivada direccional máxima? De f de u máxima, le quiero poner máximo de máximo para identificarla. Simplemente el valor máximo de variación de cambio instantánea va a ser cuando lo alcance el módulo del gradiente. Va a ser igual, lo va a alcanzar cuando el módulo esperen que lo voy a hacer de UF. Lo vamos a poner con el módulo de f de x, ¿sí? Para funciones de dos variables, ¿sí? Ese va a ser el valor máximo, ¿sí? Para identificarlo de esto le podemos poner m de UF máxima. ¿Bien? Bien. Vamos a seguir un poquito entonces con esto. Vamos a seguir un poquito con el máximo para poder dejar una plantilla, como todos los videos dejamos una plantilla para poder hacer varios ejercicios modificando simplemente la función. Bien, entonces en función de esto yo quiero definir cuánto vale el gradiente. El gradiente de f es un vector, ¿sí? Va a tener una componente que va a ser la derivada parcial de x en y más una derivada parcial en dy que va a ser la componente en j. ¿Sí? Bien. Y el módulo va a ser el módulo del gradiente. El módulo del gradiente de f, ¿sí? Este va a ser igual a la raíz cuadrada de la derivada parcial de x al cuadrado más la parcial de y al cuadrado. Pongo a analizar, por supuesto, ahí me va a tirar directamente el mismo valor porque no están definidas las derivadas parciales. Pero bien, ahí ya tengo el módulo. Ahí estaríamos hablando del valor máximo, porque ya si esto que se cumple de
la derivada direccional máxima o la máxima variación de cambio en alcanza en el módulo del gradiente, acá estoy calculando el gradiente. Bien, ahora falta definir el ejercicio. Bueno, voy a correr esto para poder definir el ejercicio. Voy a poner acá una función f, cualquiera. Vamos a hacer algo sencillo para después ir mostrando, pero siempre me vamos a poner una función cualquiera de dos variables más i al cubo por x. Algo sencillito para poder armar este esquema. Bien, todavía no sigue teniendo ninguna modificación porque no tengo las derivadas parciales. Las derivadas parciales, ¿qué derivadas parciales? Primero la de x, con respecto a qué? A f de xy. ¿Sí? La resuelvo y tengo la derivada parcial. De x. Ahora quiero sacar la derivada parcial de y. Bien, vengo acá, pongo y. Es una forma, recuerda que también puedo pegarla directamente la variable de x, la derivada parcial de x y cambiarle solamente la variable x por y. Pero si no, puedo ir directamente al comando y calcularla. O la calculo, por supuesto, como me gusta a mí con los papeles. Tengo las dos derivadas. No sigue habiendo cambio en el módulo, no hay nada acá. ¿Qué me falta? Me va a faltar definir las derivadas parciales. Acá dijimos, les pusimos f de x y a esta que está acá dijimos que le hemos llamado f de y, que sería la derivada parcial de y. Y ahí obtengo los cambios correspondientes. ¿Qué ocurre? No me da ningún valor. Claro, por supuesto, porque tiene que estar analizado en un punto. Me falta el punto de análisis. Si todo como dato me tiene que dar el punto donde tengo que analizarlo. Vamos a poner que sea 2, 1, 2, 4. 2, 4, cualquier punto. Entonces el valor de x, o reemplazo arriba o reemplazo acá abajo. Puedo poner acá el valor de x igual a 2 y el valor de y igual a 4. Si yo hago eso, directamente me tira el resultado, por supuesto. Sin ver cuánto me dio las derivadas parciales en función de x de y. Me tira directamente los números, ¿sí? Siempre es conveniente ver cuánto valen las derivadas parciales, ¿sí? Para tener una corroboración si lo tengo que hacer en un papel. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es sacar esto. ¿Sí? Esta es una manera de que me arroje los resultados directamente. Pero me gusta ver las variables para poder tener un control. Por lo tanto, si yo quiero tener las variables, yo puedo reemplazar, como dijimos, acá en el análisis y decir, a ver, reemplacemos. ¿Qué vamos a reemplazar? Sustituir. Acá está al revés. Recuerden que la sustitución primero tiene que estar la palabra sustituir, por si no es inversa. Estamos hablando al revés, me lo leí al revés. Entonces acá quiero borrar esto que está acá porque lo hice mal. La L la ubiqué al revés. ¿Ve? Ahí se ve cómo está la L al revés. Convierto la L con la flechita del mouse, esa flechita que puedo mover, la que está en la computadora, ¿sí? Sustituir. Ahí me quedó la palabra sustituir primero y digo x por que sea igual a 2. Y abajo quiero sustituir también. ¿Está bien? Si está, fíjense cómo cambia la L con la flechita, ¿no? Tac, lo azul, ¿sí? Fíjense cómo cambia, ¿ves? Yo lo voy moviendo con la flechita. Bueno, si hago así está mal, tiene que estar así. Sustituir. De ahí por la variable y por el valor, dijimos 4. Así que son los valores del punto, simplemente que habíamos definido. Y ahí directamente, cuando borre esto, tiene que estar todo las palabras, me va a dar directamente el resultado, que es el valor máximo o máxima variación de cambio instantánea de la función, en el punto 2, 4.
Bien, no quiero, vamos a acomodarlo un cachito para que pueda quedar el ejercicio. Acá quiero definir esto que está acá como ejercicio para que no haya ningún problema. Acá voy a definir el módulo. Lo voy a agregar para que quede ya directamente la teoría de un lado, la parte teórica de un lado y el ejercicio por el otro. Simplemente es por eso. Era igual, dijimos, a la raíz cuadrada de la derivada parcial, la componente en i, sería la componente del gradiente en i, que vale derivada parcial de x, ¿sí? Al cuadrado, más la parcial de i al cuadrado. Y ahí ya tengo el módulo, ¿sí? Acá es el ejercicio, vamos a poner ejercicio. Y ahí tenemos el ejercicio ya resuelto, ¿sí? Para no mezclarlo, ¿no? Bien, ahora yo quiero saber el valor, la variación de cambio cuando la variación es mínima. La variación máxima es esa y la variación mínima es otra. Bueno, la variación máxima la alcanzaba cuando el coseno era igual a 1. Bien, si yo miro la expresión, me voy a referir un poquito arriba a la expresión para verlo y explicarlo. Acá. Si yo me fijo que el coseno de phi varía entre menos 1 y 1, el valor máximo es 1, el valor mínimo va a ser menos 1. ¿Cuándo alcanza el coseno el valor menos 1? Cuando el ángulo, en vez de ser 0, es pi. Si el ángulo phi es pi, el coseno de pi vale menos 1. Y ahí estoy en el valor más chico. Recordemos que el coseno va a variar, es una función acotada que varía de menos 1 a 1. Bien, entonces vamos a escribirlo acá para que le quede a ustedes. Que la derivada direccional, la variación de cambio, alcanza su mínima variación de cambio cuando dijimos el coseno del ángulo phi es igual a menos 1. ¿Sí? ¿Cuándo alcanza ese valor? Se obtiene cuando el ángulo phi es igual a pi. ¿Sí? Es igual a pi. Cuando es igual a pi, ahí tengo el coseno. Vamos a verificarlo. Coseno del ángulo phi. Acá hay que tener una en cuenta, vamos a ponerle 1, phi 1. ¿Por qué? Porque si no, me lo va a tomar del phi que yo lo había definido como 1, como allá como 0. ¿Sí? Entonces no quiero tener ese problema. Simplemente ustedes lo saben, pero yo acá o puedo hacer eso o directamente algo mejor, lo dejo como phi, pero me lo va a leer como una inconsistencia. Voy a probar una cosa, ¿sí? Voy a sustituir el phi directamente por pi, a ver qué ocurre. A ver si realmente sirve, el programa lo lee o directamente
pasa algo, sustituyo phi por pi. Ya ves que análisis me tira. Esto tiene que estar, el cuadrito negro tiene que desaparecer, tiene que estar así. No me tira nada, por supuesto, porque más arriba yo había llamado, si me fijo, phi igual a 0. ¿Sí? Acá si yo pongo, vamos a hacer así, 1 y 1. Simplemente para ver qué es el máximo, ¿sí? Y acá vamos a llamarlo 2. Y ahí sí no voy a tener ningún tipo de problema. 2 dijimos, no 1, pues si no me va a tomar el... Bien. Todavía no tengo el valor de phi2, que phi2 es el ángulo. Cuando toma el valor 1, dijimos que valor menos 1, perdón, phi2 va a ser igual a pi. Ahí por supuesto me va a dar menos 1, no tengo duda. Sí, bien, menos 1. Valor mínimo lo alcanza cuando el ángulo es pi y vale menos 1. Ahí estoy en el valor mínimo. Bien, ¿cómo hacemos el ejercicio? Si yo me fijo, antes del ejercicio quiero aclarar algo, ¿sí? Que tiene que ver con esto que está acá. Esto vamos a ponerle máximo, ¿sí? Para no confundirlo. Copio para que quede la teoría. Ahora voy a definir el mínimo. Si dijimos que el coseno del ángulo vale el coseno del ángulo vale, acá vamos a ponerlo para identificarlo, 1, 2, ¿sí? No se va a entender. Bueno, cuando era máximo acá valía 1, cuando es mínimo vale menos 1, por lo tanto menos 1 por el módulo es menos el módulo, así que ahí me va a quedar que el valor máximo lo va a alcanzar en el menos módulo del gradiente, por lo tanto acá tengo que multiplicar todo por menos 1. Tiene que quedar bien prolijo esto, porque si no, no lo toma, ¿sí? Ahí está, menos módulo de gradiente, o por menos 1, ¿sí? Ahí lo queda, y ahí lo toma, ¿sí? Bien. El módulo de gradiente es igual, se calcula de la misma manera, y las componentes del gradiente son las mismas, ¿sí? Son las de las parciales. La única diferencia es que tengo que multiplicar el módulo por menos 1. Bien, yo acá calculé el gradiente en la parte del máximo. ¿Cómo lo calculé? Si yo lo pude calcular acá lo tengo. Entonces va a ser el gradiente Esto lo puedo calcular directamente acá, lo puedo poner en evaluar y lo calculo. ¿Sí? Me lo tira igual y me falta multiplicarlo por menos 1. Acá directamente puedo poner todo esto por menos 1. Y ahí me va a dar el módulo negativo, por supuesto. Ahí lo tengo. ¿Sí? Y ahí me queda. ¿Qué me faltó? Me faltó analizar en el punto. Entonces, puedo sustituir las variables que quiera. De vuelta, estamos mal. Lo escribí al revés. Acá tengo que poner. Dijimos x igual a 2 y acá quiero sustituir la variable y por el 4.
El que está usando el programa tiene que borrar esto y ahí me da directamente el valor, que por supuesto es el mismo que el máximo, pero negativo. ¿Sí? Bien, tengo el valor máximo y el valor mínimo. Bien, ahí podemos ya tener la máxima variación de cambio y la mínima variación de cambio instantánea. Me pueden llegar a pedir la dirección. La dirección es el gradiente directamente. Acá lo podemos agregar la dirección mínima donde alcanza el, el mínimo, la mínima variación de cambio es la dirección del gradiente de la función. Que en este caso nosotros habíamos definido el vector gradiente como la siguiente forma. Acá está f y ahí va a ser la dirección de max mínima es acá. Lo vamos a poner algo que nos queda, que es en la dirección del menos gradiente, así que la dirección del gradiente negativo, vamos a poner del gradiente de f negativo. ¿Sí? Ahí está, así multiplico el gradiente por menos 1. Bien, ahora, ¿cuándo alcanza la máxima tasa de variación? ¿En qué dirección alcanza la máxima? Lo vamos a poner acá. Yo quiero achicar esto, quiero agregarlo abajo del ejercicio para que me quede ordenado. Entonces, alcanza la máxima variación de cambio en la dirección del gradiente positivo. Vamos a poner acá positivo para aclararlo. No es necesario, pero sí lo podemos dejar expresado así. Y acá lo tengo así. ¿Cómo lo calculo? Bueno, pues si quiere lo calculamos. Ya tenemos el gradiente. Entonces, ¿cómo es el gradiente? El gradiente de f. Vamos a calcularlo. Es igual a la deriva parcial de I pero tenemos que sustituir las variables, así que acá tenemos que ponerle cuánto vale x, que dijimos que valía 2, y 4. Ahí me da la dirección de cambio. Y esta misma, pero negativo, va a ser donde alcanza la dirección de mínima variación de cambio. ¿Cómo hago esto? Acá modifico. Multiplico por menos 1. Ahí me quedó. Bien. Suelto el ejercicio. Nos queda esta plantilla donde podemos simplemente cambiar las funciones como queramos. ¿Sí? Acá yo cambio la función. Digo, bueno, esta función no quiero que sea la misma. Quiero que sea otra. Y me va a ir cambiando. Así que acá voy cambiando las funciones, los puntos y lo que considere. ¿Sí?
Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner una función nueva y ya con esto terminamos para simplemente ver qué cambia. Pongo el cubo a la cuarta, voy a poner. Y acá voy a invertir, voy a cambiar, sustituir por cuadrado. Y la X también hay que poner al cuadrado. A ver qué ocurre. Debería cambiar todo. Sí, por supuesto cambia todo. Y me dio resultados distintos. Acá hay algo que no cambió todavía porque no lo tomó. Para eso lo señalo y ahí lo tomó. Si me fijo, la dirección es la misma pero con el signo cambiado. ¿Sí? Nos fijamos en el mismo con el signo cambiado, igual que el módulo. ¿Sí? Son los mismos pero con el signo cambiado. Bien, ahí terminó el ejercicio. También puedo cambiar los puntos, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, cada uno hace lo que quiera.